Hola, hola. Estoy súper emocionada que ya es el segundo episodio con Lupe la loca de Bendita Locura. Hoy vamos a hablar de recrianza adulta, de por qué la recrianza adulta es tan importante para el bienestar integral, para nuestra autorrealización y de cómo IFS, Internal Family System, es una herramienta poderosísima, es un vehículo para esta recrianza adulta, para darle a nuestro niña interior, a nuestro niño interior, aquello que le faltó en la infancia y entonces al dárselo, poco a poco ir creando esa locura de vida y de relaciones en todas las áreas de nuestra vida, que realmente podamos vivir en esta vida, no en un sueño guajiro, todo eso que anhela nuestro corazón en cada una de las áreas de nuestra vida. En la medida que nos recriamos, es en la medida que podemos realmente presentarnos al mundo tal y como somos y entonces conquistar ese poder de ser quien eres. Vamos a ello. Para empezar con ese tema, me encantaría como definir qué es para mí ese bienestar integral. Y para mí ese bienestar integral es la rueda de nuestra vida. En los ejercicios de coaching muchas veces usamos la rueda de nuestra vida, donde está dividida en todas las áreas que son importantes para nosotros. Desde nuestra salud psicoemocional, desde nuestra energía y vitalidad, nuestro mundo sexual, el tema de pareja, nuestra familia con nuestros hijos, con nuestros papás, el ocio, el disfrute, el goce por la vida, el tener una vida, o sea, un trabajo que esté alineado a nuestro propósito de vida, nuestra espiritualidad, nuestra economía y libertad económica. Entonces, todas estas áreas juntas para mí representan este bienestar integral, que muchas veces en ciertas áreas estamos viviendo ese sueño, esa locura de vida que anhelamos vivir y que sabemos que estamos listos y preparados para vivir, pero que en otras áreas, por más que muchas veces pongamos todo nuestro esfuerzo y trabajo y le pongamos toda la dedicación, vemos que una y otra vez como que ahí no fluimos. O inclusive hay veces que estamos en ciertas áreas, que lo pudiéramos decir a una parte, por ejemplo, energética, de vitalidad, de salud con nuestro cuerpo físico y que tengamos un cuerpo realmente fuerte, realmente bello, aparentemente hacia los ojos de afuera, pero con una relación muy vacía con nosotros mismos, con una crítica constante hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra salud. Y ese bienestar integral para mí viene desde esa suficiencia interior, ese construir eso de afuera, alcanzar esa locura de vida en todas esas áreas desde una sensación de suficiencia, desde una sensación de esa relación conmigo misma, de haberme aprendido a amar, de haberme aprendido a aceptar y que por lo tanto lo que yo presente allá afuera, lo que aparentemente los demás vean, sea estético, fuerte, bonito, de mucho dinero, de la casa no sé qué, realmente se sienta en congruencia conmigo. Esa es la verdadera riqueza. Ese es para mí el verdadero bienestar integral. Y que ese bienestar integral en todas las áreas de nuestra vida lo vamos a estar construyendo toda nuestra vida. Pero qué rico se siente que en la medida que hagamos ese trabajo interior, de ver qué nos creímos que teníamos que ser, de ver qué nos creímos que eran ciertas etiquetas nuestras o cierto personaje, personalidad que teníamos que ejercer en nuestra casa, nos ha delimitado de ver y de vivir ese potencial y esa realidad tan exacta a la que estamos destinados a vivir, que es ese sueño, ese anhelo de nuestro corazón que tiene cada una de esas áreas de nuestra vida, esa locura de vida realmente es el lugar más correcto para que con nuestras cualidades esenciales, nuestras cualidades auténticas, nuestros dones, podamos alcanzar. Y lo vamos a poder alcanzar, para mí, en la medida que nos recriemos. Y eso es a lo que ahora quiero ir. ¿Por qué es tan importante esa recrianza para alcanzar ese bienestar, esa autorrealización? La recrianza adulta es, en pocas palabras, la capacidad de darnos de adultos aquello que nos faltó en la infancia. Y como en el capítulo anterior lo decíamos, Gabor Maté siempre menciona dos necesidades emocionales básicas con las que nacemos todos los seres humanos. Entonces esto es una herida humana universal, en la que todos nacemos y lo que más necesitamos para literalmente sobrevivir, porque además somos
las criaturas más indefensas durante más tiempo, necesitamos ese vínculo, esa relación estrecha con nuestra relación primaria, que muchas veces la mayoría son nuestros papás, pero a veces son nuestros abuelos. Ese vínculo, esa relación de apego, es la número 1 para sobrevivir. Literalmente se sabe que necesitamos abrazos para que nuestro cerebro se desarrolle y no muera. O sea, se ha comprobado cómo al no tener afecto y contacto físico, literalmente no podemos vivir. Entonces, ese es el número 1. El número 2 es nuestra expresión auténtica, que aquí le decimos nuestra voz loca, que es esa voz libre, original, curiosa y amorosa. Esa expresión auténtica la tenemos en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos una forma tan precisa, tan loca y deliciosa, única, que jamás ha existido nadie como nosotros y jamás existirá, que en la medida que vayamos sanando, vamos a poder ser quienes somos. Irnos convirtiendo en esa persona y en ese ser tan magnífico que está ahí dentro de nosotros y que vamos a permitir que florezca en la medida que sanemos. ¿Por qué? Porque al tener esta primera necesidad básica, emocional, del vínculo, y al ser seres humanos todos, que todos los seres humanos tenemos carencias de amor, entonces, por lo tanto, nuestros papás, simplemente por el hecho de ser humanos, no nos pudieron dar esa aceptación incondicional que es el alimento básico para un corazón realmente nutrido, un corazón utópicamente perfecto y lleno de amor, cosa que al ser humanos no lo tenemos. Y cuando recibimos esa aceptación incondicional es que nuestro ser más auténtico puede florecer. Pero todos, en una medida o en otra, en ciertas áreas o en otras, nuestros papás nos amaron con ciertas condiciones. En algunas familias crecimos con condiciones más grandes, en otras crecimos con condiciones más pequeñas, en unas familias hubo un amor más incondicional, en otras no. Y dependiendo en cada una de nuestras familias, el área que fuera más importante, si crecimos en una familia donde la parte intelectual era sumamente importante, si crecimos en una familia en donde la parte monetaria era súper importante, si crecimos en una familia en la que la parte espiritual, religiosa era súper importante, en esas áreas normalmente va a haber unas reglas del juego aún más severas. En todas nuestras casas, en todas nuestras familias, había unas reglas del juego de lo que se debía y lo que no se debía. Y todo aquello que no se debía es todo aquello que aprendimos a anular en nosotros. Es todo aquello que lo llamamos la sombra, que es lo que es negado en nosotros porque no es permitido y que hemos aprendido a censurar en la medida que vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos. Entonces, por un lado vamos a tener la parte de que al buscar ese vínculo, que es nuestra primera necesidad, y saber que hay unas reglas del juego en donde parte de quienes somos no es aceptado, vamos a desconectarnos de nuestro ser verdadero y de la verdad de nuestro corazón. Al desconectarnos de nosotros mismos, vamos a dejar de escucharnos y por lo tanto muchas veces vamos a estar creando vidas en las diferentes áreas de nuestra vida que no son verdaderas y que no son leales a nuestro corazón. Y por lo tanto podemos alcanzar ese cuerpo maravilloso o esa economía increíble y de todas maneras alcanzarlo y no estar satisfechos. Por otro lado está la parte de esa perfección inhumana que en esta sociedad nos hemos creído que cuando nos convertimos en adultos es importante mostrarnos a los niños resueltos, es que toda esa parte humana nuestra, todas esas emociones fuertes o bajas o malas, porque literalmente todo lo metemos en el bote de lo malo, todo eso es negado. Y al ser negado y algo que no queremos ni ver, lo metemos abajo de la alfombra. ¿Y qué sucede con algo que es reprimido? Literalmente se ensancha, se engranda. Y ahí es cuando empieza a haber ya las consecuencias en nuestras vidas adultas de esa herida, que luego además tenemos otras heridas y momentos en nuestra vida que nos marcan traumas, pero en el que al no poder ver en totalidad quiénes somos y aprender a censurar todo aquello que en las reglas del juego no es aceptable en nosotros, entonces lo reprimimos
Y al reprimirlo, en nuestra vida actual se ve como más agresión, como más desconexión, como más soledad, y ahí es donde empezamos a sufrir ansiedad, depresión, ataques de ira, etcétera, ¿no? En esos momentos presentes hoy de nuestra vida es donde llega la oportunidad de aprender a recriarnos a nosotros. Porque es solo, en verdad, en la vida adulta que podemos darnos eso que necesitamos. Porque en verdad solamente nosotros podemos escucharnos profundamente. Y es real que en esta experiencia humana nunca se pretendió que los papás estuvieran resueltos. Y por eso salir de las historias de culpa, tanto de los padres hacia con los hijos o de nosotros como hijos, de ser víctimas de lo que vivimos en nuestra infancia, es tan importante para adueñarnos de esos huecos, de esos vacíos, de esa inadecuación, de esa insuficiencia, y hacer el trabajo de recrianza, de darnos ese amor incondicional, que esa es la llave que hace la transformación. Ese es el ingrediente secreto que hace esa alquimia de lo que verdaderamente significa el amor. Porque si nos damos cuenta, cuando estamos en el, ok, yo llegué a esta familia, en esta familia yo busco ese apego. En ese apego hay ciertas reglas del juego que están sustentadas más a procurar y cuidar las reglas religiosas o las reglas intelectuales, y por lo tanto voy a aspirar a eso. Voy a poner muchísimo de quien soy en convertirme en eso que se aspira. Entonces voy a desconectar de mi ser verdadero, voy a meterme en un personaje que es mi personalidad, de aquello que sí es aceptable, y todo lo que no es aceptable en esas reglas del juego lo voy a censurar. Todo lo que está en la lista de lo malo lo voy a reprimir y lo voy a esconder. En la medida que eso esté reprimido y escondido, voy a sufrir aún más esa sombra. Esa sombra va a tomar más fuerza, esa ira va a tomar más fuerza, esa tristeza va a tomar más fuerza. Y en la medida que yo me permita recriarme, darme cuenta que esa niña vive en mí, esa niña que anhela y consigue ese cuerpo perfecto pero se siente insatisfecha, es porque hay un trabajo de una herida emocional, que en verdad lo que quiere esta niña interior es ser reconocida, es ser mirada, es ser aceptada. En la medida que yo se lo doy como adulta, es entonces que voy a poder ir sanando ese hueco, ese vacío, y entonces luego tener ese cuerpo, si es que lo deseo, pero desde un lugar de completitud, desde una sensación de suficiencia, de que yo soy suficiente para con el mundo. Y todos en diferentes áreas tenemos huecos, tenemos heridas, tenemos vacíos. Entonces es importante ir haciendo el trabajo interior de yo darme cuenta que mi adulta es ese adulto que en la infancia yo busqué, que no me miró con esa aceptación, y que hoy tenemos ese regalo tan grande de hacerlo con nosotros mismos. Y por eso, para mí, IFS es una herramienta, es un modelo tan potente para esto. Yo se los juro, no me cansaré de decirlo nunca, pero Tatiana, que es la hoy amiga, en ese momento desconocida, que me introdujo a IFS, para mí es esa personita sagrada que llegó en el momento perfecto a contarme de este modelo. Estábamos en mi casa de Miami, el departamento que estábamos dejando para cambiarnos a esta casa, y entonces quería hacer como una despedida intencional de mi departamento. Hice un mini taller y una amiga una conocida invitó a Tatiana, y Tatiana me dijo al escucharme: ¿y tú eres terapeuta de IFS? Porque escuchaba que hablaba de los miedos maestros, de cómo nuestra personalidad, la que no es real, también nos puede dar luces para convertirnos en quienes somos, que es un poco lenguaje parecido, pero creyó que era terapeuta de IFS. Y entonces de ahí me metí a averiguar qué era IFS, a leer, cada vez me clavé más, a estudiar, y hoy ya hice el primer nivel para ser coach de IFS, porque realmente era el modelo y la herramienta que jamás me imaginé que existiera y que mi alma anhelaba con todo el amor. O sea, sin saberlo, siempre había esa pieza que faltaba en el rompecabezas de lo que yo me dedicaba, para poder dar como pasos concretos, para poder
conectar con esas partes que socialmente hemos aprendido a censurar y a negar, que son nuestras emociones principalmente fuertes, nuestras sensaciones fuertes, y que en la medida en que le damos ese espacio, ese enojo, a esa ansiedad, a esa tristeza, a esa depresión, a ese estrés, y literalmente IFS es un modelo que pone luz a la sombra, que realmente hace esa mirada amorosa a entender que la sombra, que los miedos, que todas esas emociones bajas tienen un propósito amoroso de ser. Entonces esto era algo que yo, en la medida que empecé a leer del ego en el 2012, que me di cuenta que había estado construyendo una vida basada en el deber ser, que era mamá Lupe para con mis hermanos y me había comprado este lugar de control y de perfeccionista, que en verdad no era tanto de mi esencia, y empezar a poder ser más quien era yo, como que a mí me quedaba muy claro ese reconocimiento de saber que el ego no era malo, pero no tenía una forma de pasos de cómo realmente hacerme amiga de esa sombra. Y en IFS encontré ese modelo paso a paso de cómo hacerlo. Porque lo que se dio cuenta Richard Schwartz hace 40 años, cuando empezó a desarrollar este modelo, es que él literalmente estaba a punto de tirar toalla en su carrera porque veía que como terapeuta familiar, como que nada más movía la mierda y causaba más problemas, o la gente la notaba como más perturbada. Y entonces, de ya sentir como una insatisfacción en su carrera, él ya estaba a punto de dar marcha atrás cuando llegó una de sus pacientes suicida, otra vez con las venas cortadas, y dijo, no, yo de aquí soy, después de que se vaya me retiro. Pero en esa sesión fue la primera vez que empezó a comunicarse con esas partes que querían quitarse la vida, pero desde un lugar de amor y compasión. Entonces empezó a tener este diálogo con esta parte que él se quería quitar la vida, porque él notaba en sus sesiones anteriores con otros pacientes que constantemente ellos hablaban de, es que tengo una parte que se muere de ganas, pero otra que me bloquea. Entonces empezó a comunicarse con esta parte que se quería quitar la vida con genuina curiosidad, sin juicio, como de, ¿y por qué te quieres quitar la vida? ¿Qué es lo que temes? ¿Qué es lo que buscas? Y en 40 años de dar sesiones y sesiones y hoy ser una eminencia, o sea, es conocido internacionalmente por su trabajo, y muchísimos terapeutas de muchísimo renombre lo recomiendan una y otra vez, como Peter Levine o Gabor Maté, como una de las terapias más efectivas para sanar trauma. Porque lo que se fue dando cuenta es que cuando te comunicas con estas partes, con verdadera aceptación incondicional, con amor, con ganas de conocer por qué están ahí, por qué está esta tristeza, ¿dónde encuentras esa tristeza en tu cuerpo? Entonces además se vuelve un tema somático muy real, porque el cuerpo nunca miente. Ah, pues esta tristeza la siento en los hombros, o la siento en el estómago o en el pecho. Y en la medida que escuchas esas partes, estas partes, conforme van confiando en ti, porque realmente les das esa mirada, ese espacio de reconocimiento, este espacio de buscar entenderlas sin juzgarlas, entonces empiezan a bajar la guardia. Y en la medida que empiezan a bajar la guardia, entonces hay un punto en el que dan acceso a esa herida más profunda de la que están protegiendo. Está ahí ese enojo, está ahí esa tristeza, está ahí ese estrés o esa ansiedad o esa depresión, porque está protegiendo algo mucho más vulnerable que muchas veces fue causado en la infancia. Entonces, por eso IFS es como el vehículo para esta recrianza y por lo tanto poder llegar a ese bienestar integral, para ir pudiendo construir estas locuras de vidas y de relaciones que todos anhelamos vivir. Entonces, o sea, yo no les puedo explicar lo que para mí Tati es y lo que desde que conocí IFS y en mis prácticas, conforme hicimos todo el nivel 1, que además en vez de ver mucha teoría, practicas y practicas y practicas, y veías a los terapeutas hacer demostraciones, pero reales, de emociones suyas con sus niñas, y luego las hacían con nosotros, y siempre teníamos un terapeuta por cada 3 acompañando una sesión. Y lo que sucede una y otra vez con IFS, y lo mucho que sana a niveles profundísimos, para luego sanar sistemáticamente, porque esa herida de vergüenza, de humillación, de abandono, se ve contenida por la presencia de tu adulto, con esa aceptación, con esa no agenda, con ese amor, empatía, paciencia. Entonces es verdaderamente para mí nada menos que milagroso lo que sucede,
porque luego ves en tu día a día si llevas ese trabajo a integrar a esa niña, a darles espacio para que sea escuchada, a darles espacio para que sea entendida. Entonces todo se va sanando sistemáticamente en muchas áreas de tu vida. Entonces, bueno, con eso les quiero contar que no puedo estar más emocionada de que la próxima sesión, el próximo episodio va a ser con Pilar de la Torre, que fue mi profesora de IFS, que es la directora en España de IFS en español. Es una mujer que desde el minuto 1 en el que yo me senté en mi nivel 1 de IFS en Zoom a las 4 de la mañana, porque fueron 2 semanas intensísimas de 4 de la mañana a 12 del día, porque era en España y yo estaba en Miami. Pero la energía de esta mujer, el nivel de presencia que tiene, el nivel de humildad que emana, es verdaderamente un privilegio para cualquier corazón humano. Y bueno, estoy demasiado honrada de que se haya tomado el espacio para compartirnos esta sesión en la que nos platica un poquito más de qué es IFS, IFS, Internal Family System, y cómo IFS ha afectado positivamente en su vida, tanto personal como profesional. En fin, estoy súper, súper, súper agradecida de que la vamos a tener en el siguiente episodio. Y si esto crees que a amigos, familiares, pareja le va a funcionar, le va a servir a su corazón para poderse conectar más con su verdad, no duden en compartirlo. Literalmente solo en el boca a boca es que podemos llegar a más personas que esto les pueda servir, y yo se los agradezco con todo mi corazón. Y ahora te pregunto, para finalizar este episodio, a ti, de todo lo que escuchaste, ¿qué dice tu voz loca? Cuando te conectas con tu corazón, con lo que realmente sientes, con lo que realmente es verdadero dentro de ti, ¿qué te quieres quedar de esto? ¿Qué quieres darle realmente un espacio más grande en tu vida, con más intención? ¿Qué reflexión se quedó por ahí? Y me encantará que lo compartas conmigo, que me escribas aquí abajo, y que podamos así como ir teniendo una relación, conociéndonos de un lado hacia el otro. Yo desde mi sala, tú desde el otro lado de la pantalla, y que yo también pueda tener un poquito de ti en este lado. Nos vemos muy, muy pronto en el próximo episodio con Pilar de la Torre. Mil gracias por escucharme y nos estamos viendo.